Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a un estudio de las Sagradas Escrituras, a un estudio del Brit Hadashah, continuando con el libro de Primera de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a
continuar con el capítulo 9. Ya vimos el capítulo 8 donde, bueno, ya empiezan como temas un poquito más complejos y, y pues de mucha atención, de entenderlos bien, porque pues el apóstol Pablo tiene una particularidad que no tienen los otros apóstoles y es la manera de expresar o de comentar cada tema de una manera muy amplia, con mucho conocimiento, con pasajes bíblicos todo el tiempo, de la Torá, de los profetas, y, y arma todo, digamos que una tesis alrededor de un tema, y siempre es complejo entender qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con esas palabras, ¿no? Y sacarlas de contexto, por lo general han producido a lo largo de la historia muchas equivocaciones, muchos errores doctrinales, y de hecho algo que sí tenemos que tener siempre presente con las cartas del apóstol Pablo y con cualquier carta, ¿sí?, del Brit Hadashah, es que no se puede hacer doctrina de esto, porque la doctrina, ¿sí?, lo que conocemos como doctrina es los direccionamientos que el Señor da a su pueblo, a nosotros que le seguimos, que le servimos, ¿no? Y de cómo las comunidades creyentes en el Señor y en Yeshua deben comportarse y vivir, pues deben estar alineadas a lo que dice la Torá. El apóstol Pablo obviamente así lo expresó, así lo trató de hacer. Pero el apóstol Pablo tenía una faceta muy alineada al fariseísmo, muy rabínica, pues de hecho él fue instruido de una manera diferente a los demás apóstoles. El llamado de los demás apóstoles fue pescadores, publicanos, fueron gente distinta. El apóstol Pablo, por el contrario, fue un hombre docto, un hombre conocedor de la ley de los profetas, y no solo eso, sino también de las tradiciones en el judaísmo de la época, propiamente en el fariseísmo, ¿no?, de la mano de las enseñanzas de un rabino llamado Gamaliel, que era también discípulo de un rabino llamado Gilel, ¿no?, que a la vez era discípulo o de una corriente del judaísmo muy marcada. En el judaísmo, digamos que rabínico de la época, habían dos corrientes muy marcadas. Una era la corriente de Shammai, ¿sí?, y la otra era la corriente de Hillel. Y estos dos, pues digamos que ambos en el fariseísmo, pero unos más radicales, digámoslo así, con las costumbres, con las tradiciones y con la observancia, y otros un poco, digamos que más abiertos, no con esto dejando de ser observantes y radicales en sus prácticas, ¿no?, pero sí un poco más abiertos a interpretaciones, a maneras de observar los mandamientos. En cambio los de Shammai eran un poco más estrictos, más, digámoslo así, para que se entienda más fácil, a rajatabla. Entonces, de esta manera se desarrolló el fariseísmo en el primer siglo, y el apóstol Pablo era de una de esas dos corrientes, ¿sí? Y Pablo tenía una manera un poco más abierta, por ser estudiante de Hillel, de Gamaliel. Así que entre todo eso hay que revisar que cuando el apóstol Pablo está hablando, que da instrucciones a las iglesias, a las congregaciones, digamos en este caso a la de Corinto, pues lo hace no solo desde la postura de apóstol y de enviado por el Mesías, sino también como de postura en muchas ocasiones fariseica, y pues de su línea, de cómo él observaba las cosas. Entonces, por eso la doctrina es un poco complicada sacarla de aquí, y digamos que decir, no, como el apóstol Pablo dijo, entonces así, punto, porque hay que entender bien por qué lo dijo y a qué se refería con eso, y siempre tener una premisa, y es que nunca pudo sobrepasar lo que la ley dice, y tampoco fue su intención, y que las enseñanzas que él
transmite a través de sus cartas, pues no las podemos coger como doctrina así, punto, porque Pablo lo dijo, porque Pablo no era más que un apóstol, y ese no era más, no lo digo despectivamente, sino digamos que dándole lugar a las cosas, ¿no? El apóstol Pablo era eso, un apóstol, pero no era Yeshua, ni tampoco era Moisés, ni tampoco era el que había recibido la Torá y la debe instruir, ¿no? Él era un maestro de Torá que también tenía fe en Yeshua, que lo seguía, que lo predicaba, ¿cierto? Que cumplía su misión, pero tenía su manera de ver las cosas y de enseñarlas así. Así que, digamos que en ese orden de ideas y con este corto preámbulo, pues es que debemos leer a Pablo. El capítulo anterior, que fue el 8, el de los sacrificados a los ídolos, pues el apóstol Pablo también hace una explicación de lo que son los ídolos y resulta concluyendo y diciendo que los ídolos no son nada y que lo que se sacrifica a los ídolos, por más de que se haga a los ídolos sacrificado, no deja de ser permitido por la ley de Dios para consumir en el caso de la carne que no es, que mejor dicho, que es kosher, ¿sí? La carne que se puede comer, ¿no? La de res, la de cordero, la de cabra, la de oveja, la carne que es permitida, ¿no? Ahí no cabe el tema de alimentos impuros o que no son kosher. Pero el apóstol Pablo al final de ese capítulo resulta diciendo, bueno, y si es por el tema de la carne, dice, no volveré a comer carne jamás por causa de los hermanos que puedan ser débiles en la fe. Y digamos que ese es todo el panorama, y hoy vamos a continuar un poco hablando de eso. Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor por ese tiempo, darle la bienvenida a todos ustedes porque se conectan hasta ahora, porque comparten con nosotros. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Gracias por estudiar junto con nosotros las Sagradas Escrituras. Esperamos que estos mensajes puedan ser de bendición para todos ustedes. Padre bueno, te doy gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra y por la oportunidad que me das de enseñarla, de transmitirla. Te agradezco, Padre, por tus misericordias, Señor, y te pido, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, que nos instruyas en tu palabra, que nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, para comprender lo que está escrito en este libro, Señor. Que no nos permitas, Señor, desviar, que no nos permitas alejar, apartarnos de tus caminos, Señor. Que nos dé la sabiduría para entender las palabras aquí escritas, Señor, para entender a los hombres que, como Pablo, Señor, escribieron, Señor, acerca de ti, Señor, de tus caminos, de tus palabras, Señor. Hoy yo te lo pido, Padre, danos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, y que bueno, que hoy podamos estudiar tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy en esta noche, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, entonces, en el capítulo 9, y muchas gracias ahí por la atención ahí del vasillo. Bueno, en el capítulo 9 el apóstol Pablo, de hecho tiene como título aquí, Derechos de un apóstol. Y vuelve el tema del por qué el apóstol habla estas cosas, del por qué el apóstol las escribe y cuál es ese propósito de escribirlas, ¿no? Entenderlo nosotros hoy es la misión, entender por qué el apóstol Pablo dijo lo que dijo, ¿sí? Así que en el capítulo 9 dice, continuando un poco con lo que en el capítulo 8 venía diciendo, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Y por qué el apóstol continúa el capítulo 9 con estas preguntas? Como diciendo,
No soy yo llamado por el Señor, yo no soy escogido, yo no estoy cumpliendo mi misión de apóstol. No he visto yo al Señor, no se me presentó a mí. No son ustedes una obra que yo he hecho, que me encomendó el Señor, pero que la he trabajado yo. ¿Y esto por qué lo pregunta el apóstol Pablo? Pues un poco aterrizando, digamos, a la comunidad y a los que lo acusaban de apostatar en contra de Moisés, a los que lo acusaban de ir en contra de la Torá, y bueno. Y también pues a los que lo acusen de lo contrario, ¿no? De ser, de no ir a favor del Mesías, ¿no? De no predicar al Mesías y todas estas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice acá, no soy yo apóstol, ¿sí? Como alguien duda que esto venga del Señor, que yo haya sido llamado. No soy libre, no he visto a Yeshua, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él dice, y bueno, y si alguien dice que yo no soy apóstol, pues que lo diga. Pero ustedes, a los que les prediqué, a los que les hablé, a los que les enseñé el mensaje del Evangelio, pues no pueden negar que yo soy apóstol, que he sido llamado. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y vamos a ver la defensa de Pablo y de qué era lo que lo estaban acusando, porque bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo, tengo todo el derecho, porque soy apóstol, porque soy llamado, porque ustedes son testimonio de eso, y a los que me acusan les voy a responder esto. Y en la respuesta de la acusación, pues vamos a ver qué era la acusación que le hacían al apóstol Pablo. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y aquí ya podemos tener un vislumbre de lo que era la acusación al apóstol Pablo. Si él dice, contra los que me acusan esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pues, ¿qué era lo que estaba aconteciendo para que el apóstol Pablo dijera estas palabras? ¿No tengo yo derecho de comer y beber? Dime. El capítulo anterior estuvimos hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos, del no comer, de lo sacrificado a los ídolos, por conciencia de los hermanos nuevos, de los débiles en la fe, pero entendiendo que los ídolos no son nada y que no pasa absolutamente nada, si como de algo que fue consagrado o sacrificado a un ídolo, mientras que este alimento pues sea permitido, ¿no? Y que yo no, pues obviamente no haya participado de un culto de esas cosas. La cuestión que pasaba aquí era el tema que vimos en la enseñanza pasada, pues en las carnicerías, en los lugares donde se vendía carne, pues mucha de esta carne seguramente había pasado antes de estar puesta ahí para vender, por un ritual de sacrificio, de consagración a un ídolo, llámese como se llame. Y el apóstol Pablo dice, pues yo no le veo problema a eso, no hay ningún inconveniente porque los ídolos no tienen validez, y cuando yo los apruebo, cuando yo le pongo mucho misterio a eso, pues yo soy el mismo que le estoy dando como el valor que ni siquiera tienen. ¿Sí? Y si me acusan por comer o por no comer acerca de esto, pues luego yo no tengo derecho, no soy libre en el Señor de hacerlo. Por eso en el verso 1 dice, ¿acaso no soy libre? Dice. Y dice comer y beber. Pero no solamente eso. Si se le acusaba al apóstol Pablo de pronto comer y participar de algún tipo de comida que de pronto hubiese sido consagrada a los ídolos, también dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Este es uno de los pasajes, o prácticamente creo que es el único, del que
hay algunos comentaristas que dicen que probablemente el apóstol Pablo tuvo esposa. Nunca se menciona en la escritura algo similar, pero aquí él se incluye en cuanto al derecho de tener una mujer, como cualquier otro apóstol. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, probablemente dicen algunos por este verso que quizás tuvo mujer. Bueno, no estaba mal. De hecho, pues no hay nada en contra de que la tuviese. Pero hay pasajes que ya hemos estado leyendo en este mismo libro de Corintios que él dice, el que fui llamado siendo soltero, pues que sea así, y le aconsejo porque pues ese es el don que yo he tenido y también sé que es bueno y que también lo pueden hacer otros, no sé qué, bueno. Entonces, puede que sí, o más bien lo que está diciendo acá es, tanto él como los demás apóstoles o como otros que también seguramente eran acusados, exacto, como otros que también eran acusados, pues él se incluye y dice, no hay problema en que comamos y bebamos, tampoco hay problema en que nosotros como apóstoles tengamos o no mujer. ¿Cuál es el inconveniente? Hay ninguno, no está prohibido, no está mal. Y dice el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y aquí viene otro punto, y es el sustento. ¿De dónde se sustentaba el apóstol Pablo? Y dice acá, ¿será que solo yo o Bernabé, y Bernabé más bien, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y aquí viene el tema, y es que entre los derechos que el apóstol Pablo menciona como apóstol del Señor, está también el derecho de tener un sustento. Y dice, ¿por qué? Pues porque ninguno ha sido soldado a sus propias expensas. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno ha cogido un arma y dice, yo me voy a volver soldado y voy a pelear solo, ¿sí? Sin que detrás de él tenga pues un ejército, tenga consigo compañeros y esté en la milicia de alguna nación, de algún país, ¿no? Nadie se pone de soldado solo, ¿no? Un soldado siempre tiene compañeros, siempre está dirigido por alguien, ¿sí? Y tiene una misión. Y si el propósito de ser soldado es defender a la nación o ayudar a los débiles, a los desamparados, pues si este es el propósito, ¿quién se mete de soldado sin tener alguna razón, algún motivo, algún propósito? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿A quién se le ocurre ponerse a plantar uvas, ¿no? Sembrar las maticas de uva que crezcan, que produzcan las uvas, o bueno, la mata de la uva se llama la vid, sembrar vides y que produzcan uvas, y cuando ya están producidas decir, ay no, yo no me las como, o dejémoslas que se pierdan, o que venga otro y se las coma. No, pues si yo las planté es para yo comerlas y para yo disfrutarlas. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No? Si tú tienes un rebaño de cabras, aunque a mí no me gusta la leche ni de cabra, ni de vaca, ni de ninguna, si tú tienes cabras o tienes vacas o lo que sea, y estas son vacas que producen leche, pues si tú eres el dueño, lo más normal es que te tomes un vasito de leche de esas, por lo menos, o bueno, que puedas sacar provecho de eso, porque es tu rebaño, tú lo cuidas, tú lo apacientas, tú lo pastoreas, ¿no? Así que, ¿para dónde va el apóstol Pablo? Va para el punto de todos hacemos algo con un propósito, ¿sí? Con un fin. Y dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Y aquí el apóstol Pablo, como ya es costumbre, tiene una manera
de dar sus apreciaciones y sus enseñanzas basadas en la escritura. Y aquí el apóstol Pablo expresamente saca un pasaje de la Torá que está en Deuteronomio 25:4. Y expresamente habla acerca de un mandamiento de la Torá. El mandamiento que está en Deuteronomio 25 está hablando de leyes diversas ahí en Deuteronomio. De hecho, Devarim es conocido como la repetición de la Torá o el Mishneh Torah. Y ahí están hablando varias leyes. Y de repente en el verso 4 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y eso es lo que el apóstol Pablo cita acá. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pregunta el apóstol Pablo. Y aquí, el apóstol Pablo, como un intérprete y sabio de la ley, de la Torá, dice, pues a los que me acusan porque tengo necesidad, porque trabajo en la obra como apóstol, ¿cierto? Como siervo del Mesías, y que de una u otra manera recibo de ahí algo, ¿no? ¿Cómo se diría? No sé si como recompensa o como fruto, podríamos decirlo, como fruto de esa labor ardua que hago, pues les digo que en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el apóstol Pablo interpreta y dice, ¿será que eso Dios lo dijo por los bueyes? ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y esta pregunta es curiosa porque dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Como diciendo, esto no lo dijo por los bueyes, sino lo dijo por nosotros. Y pues si uno lo coge aquí a rajatabla, pues uno diría, listo, Pablo dice que lo dijo fue por los hombres. Pero en realidad también lo dijo por los animales, porque pues pon tú a un animal a trabajar y no le des comida, ¿verdad? Seguramente te va a trabajar las primeras horas, pero después el animalito se te va a desmayar o se te va a paniquear, se te va a poner pálido alguna cosa y se va a desmayar y después se te muere el animalito. Así que, como a un buey, cuando está trillando, cuando está trabajando, cuando está labrando la tierra, se le debe dar alimento. El animalito debe nutrirse y fortalecerse para poder seguir trabajando. Pues nosotros como siervos del Señor que hacen esta labor de evangelizar, de predicar la palabra del Señor, no tenemos derecho a también alimentarnos y recibir. Y no está hablando acerca de alimento espiritual, está hablando acerca de lo material, de lo que un hombre común y corriente necesita, alimento, ¿cierto? Sustento normal. Y más uno que dedica su vida, o que dedicó su vida como el apóstol Pablo, a predicar la palabra del Señor. Entonces dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y dice, responde el mismo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Él dice, nadie ara la tierra para sembrarla y ya, sino que el que ara la tierra y la siembra espera que aunque tarde, en algún momento dé la tierra fruto, ¿no? No sé cuánto dure el trigo, digamos, en darse, no sé cuánto dure la cebada, que son como el tema de las cosas que se dan acá, pero por lo menos una mata de café por aquí y eso, desde que se siembra hasta que produzca la primera, puede tardar un año más o menos. Una mata de plátano también, un año, desde que se sembró hasta que creció y por lo menos produjo el primer racimo. O sea, dice Pablo, ninguno que trabaje la tierra la trabaja sin esperar que ésta le devuelva
ese trabajo que le invirtió. Pues a mis hermanos, a mis detractores y a los que me acusan, pues les digo lo mismo. Nosotros como apóstoles, dice, nosotros como siervos del Señor, hemos trabajado y trabajamos en la obra del Señor y lo hacemos con esperanza. Y aunque Pablo, su mirada no estaba puesta en el dinero, en las riquezas que pudiera recibir o alcanzar por predicar la palabra, porque de hecho en otros pasajes él dice, no les he puesto carga ninguno y yo trabajo por por mis propios medios. Pero fíjate que él en esto aquí no se está defendiendo él solo, está defendiéndose a él junto con otros hermanos, con otros apóstoles, y está diciendo, tenemos derecho porque el Señor nos dio eso como una recompensa, como un fruto del trabajo en su obra, en su labor. Dice, porque el que escribió esto, dice acá en el 10, ¿no? Porque, pues por nosotros escribió esto, dice él. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y en Romanos, capítulo 15, versículo 27, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y el apóstol Pablo, en Romanos, en Corintios, habla acerca de un fruto que es natural, que es normal, que un apóstol, que un predicador, que una persona que se esfuerza por llevar el mensaje de la palabra pueda recibir y no se le acuse de recibirlo. Y aquí es donde se pone un poco complejo el asunto, porque no está hablando acerca del que se dedica a predicar para volverse millonario, o yo qué sé, o como con ese propósito, o para alcanzar riquezas, o para obtener lo que no puede tener con un trabajo normal. Entonces no, me meto de predicador y empiezo a recoger ofrendas y ya con eso me mantengo y vivo. O sea, como que ese no es el propósito de predicar, ese no es el propósito de llevar el mensaje. Pero que como consecuencia del sembrar, del trabajar, del arar la tierra, del abonarla, del cuidarla, eso, de como resultado cosechar lo material luego de haber sembrado lo espiritual, eso es otra cosa. Pero el que se mete en esto, el que se pone en esto de entrada pensando en lo material, ¿sí? Y no con el propósito que tenían los apóstoles, o que tienen muchos, que tenemos mucho, de llevar el mensaje de la palabra sin esperar nada a cambio, solamente hablar, anunciar las palabras del Señor, que como resultado de esto hayan frutos materiales, pues no tiene nada de malo lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay problema con eso, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Recuerden que todo esto está sustentado en algo que dijo Yeshua. Dijo Yeshua a sus apóstoles, cuando ustedes salgan y vayan a predicar, ¿cierto? No lleven con ustedes la maletota y el mecato para el camino. No lleven nada de esas cosas, ¿sí? Lleven lo que llevan puestos y ya. Y donde vayan serán recibidos, y donde la palabra del Señor entre y haya cabida, pues allí serán bendecidos y les darán hospedaje y les proveerán de alimento. Nunca dijo los volverán millonarios, ¿no? Porque tampoco ese es el asunto. Pero sí les dijo el Señor, yo los voy a cuidar y serán provistos por aquellos que al recibir la palabra, como gratitud, les devuelvan a ustedes sustento, lo que necesitan. Y eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo acá. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿Ven? Y el apóstol Pablo dice, a los que me acusen, a los que digan, les digo, tenemos ese derecho. Porque
el que trabaja es digno de recibir, ¿sí? Por lo que trabajó. Pero dice Pablo, pero con todo y eso, para que se den cuenta, no hemos puesto tropiezo o obstáculo para predicar el evangelio, y este no ha sido un tropiezo ni un obstáculo. O sea, yo no voy a ustedes y les predico buscando que me den algo, porque mi propósito no es ese. Si lo recibo, pues bien recibido, y qué bendición, y no está prohibido y no está mal, y no se mire como, uy, ese Pablo como es, ese es lo único que busca es dinero. No, si lo recibo, bien, pero sepan que en todo este camino y hasta ahora no lo he hecho con ese propósito. Y ese debería ser el pensamiento de hoy en día de los que predicamos, de los que anunciamos la palabra del Señor. ¿Sí? No está mal recibir, vuelvo y digo, en recompensa, si se quiere, o en gratitud de parte del Señor hacia los que predicamos la palabra del Señor, recibir de lo material luego de haber sembrado lo espiritual. Pero ese no es el propósito, ese no es el fin. ¿Sí? Como les digo, no es como que me meto de predicador, me meto de pastor para tener salario, para poder vivir de eso. No. ¿Sí? Si resulta al final esto una bendición y un sustento, pues bien, pero no es el fin. No es el fin, porque eso sería ponerle obstáculo al mensaje del evangelio, a lo que el Mesías nos mandó a predicar. ¿Sí? ¿Y cuándo se pone obstáculo? Cuando escuchas a personas que dicen, no, yo no voy allá a predicar si no me pagan tanto, si no me dan tanto y si no sé qué. No voy a hacer esto si no me dan, si no sé qué, y estas son las condiciones para que yo vaya y les predique y les hable. Y bueno, si yo hago una campaña evangelística en tal nación, en tal país, entonces me tienen que dar esto y esto y esto, y si no, entonces no voy. ¿Eso qué es? Lo que dice el apóstol Pablo aquí es poner obstáculo a la predicación. Eso es poner obstáculo. Y dice, ¿cómo creen que el apóstol Pablo fue a Corinto, a Corinto, a Galacia, a Éfeso, a Tesalónica? Pues con el fruto de lo que él trabajaba y seguramente con lo que los hermanos le podían dar, pero lo hacía con amor, con pasión y lo hacía, ¿sí? Y como dicen los pasajes bíblicos que él mismo escribe, trabajando con sus carpas, con lo que hacía y ya. Y con eso se sustentaba y seguramente con eso se costeó muchos de sus viajes. En otras ocasiones habían congregaciones que eran muy agradecidas por lo que el apóstol Pablo había hecho y le enviaban donativos, le enviaban ofrendas con Timoteo, con los otros que andaban con Pablo. Pero nunca tuvo él la excusa de no voy a predicarle, no lo voy a hacer si no me pagan, si no me dan. Que ahí es donde está el problema y lastimosamente es lo que se ve mucho hoy en día, ¿no? El que los predicadores y sobre todo los que son más reconocidos no predican, no van si no se les cumple con requisitos, ¿no? Y ya pasan de ser apóstoles y predicadores a ser popstars, ¿no? Y a tener que recibir una paga por algo que han recibido de gracia, ¿no? Y dice, nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, perdón, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿No sabéis, verso 13, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Y el apóstol vuelve y saca un pasaje de la Torá donde habla acerca de los sacerdotes que recibían de lo que se ofrendaba y de ahí comían. Recuerden que cuando se llevaban los sacrificios al templo y se sacrificaban la vaquita o se llevaba que el trigo, que la no sé qué, esas cosas, de ahí el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas tenían una porción. De ahí comían, ese era su sustento. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo. Y de hecho el Señor les dijo, ustedes no van a tener heredad, no van a estar sembrando, cosechando, ni esas, ustedes se van a ocupar de lo mío y mi pueblo se va a ocupar de ustedes. Así que el apóstol Pablo usa ese mismo principio, usa ese mismo mandamiento y lo transpone a un apóstol,
a un predicador, una persona que con esmero, con dedicación, se esfuerza por el mensaje del Evangelio, por el mensaje de la Torah, por llevar el mensaje del Señor, sin esperar recibir nada a cambio, pero sí sabiendo que esto puede venir como recompensa a una labor que se hace por amor al Señor. Entonces, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Y dónde ordenó eso el Señor? Está hablando acerca de Yeshua. Yeshua en Mateo 10:10, que era el pasaje que les mencionaba ahorita. El apóstol Pablo no dice esto porque se le ocurrió, sino porque Yeshua lo mencionó. Y en Mateo 10, Mateo 10:5 dice, a estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, das de gracia, ¿no? Ese es el eslogan del apóstol Pablo. Yo no pongo obstáculo para predicar la palabra porque la recibí de gracia. ¿Cómo lo voy a dar cobrado? Lo doy de gracia también. Y dice el 9, que es lo que instruye Yeshua, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no se preocupen por llevar dinero para el viaje, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el juicio, bueno, ahí habla Yeshua de una encomienda a sus apóstoles, a sus discípulos, diciéndoles, cuando salgan a predicar, cuando ustedes lleven el mensaje, no vayan preocupados porque, no tengo para el pasaje, no tengo para esto, no tengo para aquello, porque a donde vayan, yo los voy a guiar, y cuando entren a una ciudad, pues pregunten quién está dispuesto a escuchar el mensaje, quién quiere, y allí, pues vayan, quédense, y si allá el mensaje haya cabida, pues allá seguramente los van a hospedar y ustedes van a tener alimento, van a tener techo. Pero fíjate que dice, donde el mensaje sea digno de estar allí, donde se ha hallado alguien digno de recibir este mensaje, posen allí. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque lo más seguro, y como iban encomendados por el Mesías, y con el poder de Dios, pues obviamente si había algún lugar donde creyeran al mensaje y que amaran esto, pues les iban a decir, quédense aquí tranquilos, aquí tienen donde dormir, aquí tienen alimento, aquí tienen, pero no dice, los van a llenar de riquezas y los van a volver millonarios, no, les van a dar lo que necesiten. ¿Por qué? Porque el trabajador es digno de su salario. Entonces es lógico que ustedes vayan con el propósito de predicar el mensaje, que es un trabajo. Es lógico que yo los voy a cuidar y que voy a poner en manos de otros, de personas que escuchen el mensaje y que lo aprecien, el que los bendigan a ustedes con sustento, con alimento, con un lugar donde quedarse. No van a tener que pagar hotel y donde yo me quedo, no, porque va a haber personas que los van a hospedar. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, si la acusación para el apóstol Pablo era, ¿por qué recibes dinero de las ofrendas que da la congregación? ¿Por qué
sacas de, no sé, bueno, recibes de ahí o usas de ahí para ti, para tu sostenimiento, pues dice el apóstol Pablo, pues es lógico que yo dedicando mi vida a esto, pues reciba de esto también. Las veces que se ve en la escritura que el apóstol o los apóstoles hayan pedido ofrendas y dinero, en muchas de esas ocasiones, y de hecho hay unas documentadas que dice ofrendas para los santos en Jerusalén, y eran ofrendas que se recogían para gente necesitada, y los apóstoles eran, digamos que, emisarios que llevaban esas ofrendas de otros lugares donde se recogía y se llevaba a la gente necesitada. Pero seguramente lo más lógico de ahí era que en el viaje y que el trayecto y eso, pues ellos tuvieran necesidades y también tomaran de eso. Pero lo que les digo es que el meollo aquí del asunto es que los apóstoles, y es lo que está tratando de decir Pablo, no es nuestro propósito sacar dinero y pedir ofrendas y eso para nosotros tener lo que no necesitamos. No, simplemente es que si necesitamos comer, si necesitamos hospedarnos, si necesitamos alguna cosa, pues el trabajador es digno de su salario. Porque la misión de estos hombres, como la de Pablo y como la de Pedro y como la de los apóstoles, era esparcir el mensaje. Y ese esparcir el mensaje, pues, costaba, ¿sí? Y no solamente el esfuerzo de ellos, sino, pues, imagínense si tenían que ir de un lugar a otro en barco, como Pablo que viajó varias veces en barco, pues eso costaba, ¿sí? A no ser que el Señor pusiera también el corazón del capitán del barco y lo llevara gratis, yo qué sé, pues digo, ¿no? O Pablo se paraba ahí en el muelle y hacía así, me lleva por la de atrás, y el capitán le decía, hágale mijo, súbase ahí por la de atrás, de pronto, ¿no? Pero el hecho era que eran hombres que se esforzaban por hacer la obra y que si se les acusaba de recibir de lo material luego de haber sembrado lo espiritual, pues Pablo dice, no, pues ahí sí estamos graves porque imagínense todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo lo que hacemos, pues cómo puede haber una acusación de ese tipo. Y de hecho la aclara siempre y dice, y no hemos usado de ese derecho pudiéndolo hacer. O sea, incluso dice en unos pasajes, pudiendo exigir yo de ustedes que nos den, que nos provean, porque es que estamos haciendo algo para el Señor. No lo hacemos para no poner cargas. Y eso es una persona dedicada con pasión y con amor a lo que la obra del Señor requiere. Dice el verso 15, pero yo de nada de eso me he aprovechado. Seguramente hay muchos, y hay muchos hoy en día que se aprovechan de eso. Es que la palabra dice no pondrás bozal al buey que trilla, entonces toca que ofrenden porque entonces de qué va a vivir el pastor y tal, no sé qué. Y si bien digamos que no está alejado de lo que la palabra permite y los linderos de la escritura nos permite hacer, el apóstol Pablo dice, yo nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria del apóstol Pablo? De la que dice aquí, yo prefiero morir. Dijo el apóstol Pablo, yo prefiero muerto que sin la gloria que he adquirido hasta hoy. ¿Y cuál era la gloria que el apóstol Pablo tenía? ¿En qué podía gloriarse el apóstol Pablo? Se podía gloriar en que fue llamado por el Señor y nunca puso impedimento o tropiezo, o nunca se patració, digamos, o dijo, uy, no, yo no puedo ir hasta allá a llevar el mensaje. No, para donde sea, vamos. Y se montó en un barco y naufragó, y pues nadando llegamos allá a esta isla, y allá listo, ¿cómo se llama la isla donde fue Pablo a predicar? No, ese es Juan. La de Malta. ¿Sí? Que termina allá y allá predica. Dice el apóstol Pablo, esta es mi gloria. Mi gloria es que
De lo que recibí de gracia lo he dado de gracia y me he esforzado por ello. Y no quiero que nadie venga y diga, no, es que yo mantuve a Pablo para que predicara. Es que yo fui el que le di. No, no fue así, ¿sí? Porque me esforcé por hacerlo y el Señor siempre me sustentó, siempre me cuidó, siempre me dio lo que yo necesitaba. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es la enseñanza y es la cachetada que el apóstol Pablo nos da a los que predicamos. Y dice, no te gloríes, porque yo tampoco me he gloriado por hacer lo que me fue impuesto a hacer. ¿Sí? A mí me fue dado el predicar. Y qué tal yo aquí creyéndomelas mucho café con leche, porque miren cómo predico de lindo, miren cómo hago la obra, miren todo lo que he hecho, miren todas las iglesias que abrí. Eso fue lo que el Señor me mandó a hacer. Porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo sabe lo que muchos han olvidado. Y es que el haber recibido el privilegio de anunciar el mensaje del Evangelio, de la Torá, de las palabras del Señor, es un gran regalo, es un gran galardón, es un gran premio. Y hay de nosotros si no lo hacemos con dedicación, con esmero y sin buscar nada más que exaltar el nombre del Señor y poder anunciar su nombre entre las naciones. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y dice, ¿cuál es mi galardón? Porque él dice acá, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio del Mesías para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio del Mesías para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es mi recompensa, lo que yo recibo al hacer esto, es que cuando yo predique la palabra del Señor y transmita ese mensaje gratuitamente de lo que he recibido del Señor, dice, no abuse de mi derecho en el Evangelio. Y es que Yeshua dijo que el trabajador es digno de su salario. Y yo no abuso de esas cosas ni me pongo a cobrar ni a decir, no, bueno, me llevan, si quieren que yo vaya y les predique, entonces yo veré cómo es que me van a atender y qué es lo que me van a pagar y eso. No, porque mi galardón es hacerlo como lo recibí, de gracia. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo que el apóstol Pablo deseaba más era poder extender ese mensaje a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Ese era su galardón y su meta, el anunciar y anunciar y anunciar y anunciar, anunciar, porque había sido muy reciente lo de Yeshua, y como él y como muchos de los apóstoles creían, seguramente el Mesías va a volver pronto, porque Yeshua cuando se va dice, tranquilos, voy y vuelvo en breve. Que han pasado 2000 años desde que dijo eso, ¿sí? Pues uno se pregunta, Señor, ¿para ti qué es breve? ¿No? Pero para los apóstoles en esa época era, no, seguramente ya pronto viene, pronto, o sea, pronto puede ser en 1 año, 2 años ya, pero ya viene. Entonces, ¿cuál era el afán de los apóstoles y el afán del apóstol Pablo? Pues anunciar el mensaje lo más rápido posible, que se extendiera, que se esparciera muchísimo. Por eso dice, ganar al mayor número de personas. Ese era el fin, el propósito. ¿Sí? Me he hecho a los judíos
como judío. Y aquí entra un pasaje difícil. Me echo a los judíos como judío. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y aquí viene un pasaje complicado. ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta este pasaje hoy en día? Muchos dicen, el apóstol Pablo se hacía pasar como observante de la ley para ganar a los observantes de la ley, aunque él no observaba la ley. Eso es lo que dicen. ¿Y de qué ley está hablando primero que todo? ¿De quién está hablando? Dice que para ganar a los judíos, él se hace como judío. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Fíjate que él dice, en los versos anteriores dice, yo soy libre. Aquí dice, yo no estoy sujeto a la ley, pero me hago como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Quiénes están sujetos a la ley y a cuál ley? Los judíos están sujetos a la ley. Bien, ya sabemos que son los judíos. ¿Pero a cuál ley? ¿De qué ley podría estar hablando el apóstol Pablo aquí? A la que él dice, yo no estoy sujeto, pero me hago como sujeto para ganarlos a ellos. Permítame un segundo. Pues, siguiendo leyendo aquí vamos a entender, pero lo que está diciendo aquí es... un segundito ahí. Ya volvió. No tuvimos aquí un percance con la cámara. Está hablando acerca de la ley de los judíos, de la ley judía. Y hablando propiamente, pues, del judaísmo, de las tradiciones, de lo que es la ley de los judíos. No la Torá, porque sería muy falso Pablo estarse refiriendo a la Torá cuando en las mismas cartas él dice que él sirve a Dios a la manera en que sus padres lo hacían, haciendo las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. O sea, él mismo lo dice. Pero ¿será que entonces en Corinto para chicanear o para aparentar o para, no sé, irse de falso, dijo, yo me hago a los judíos como judío, pero tranquilo que yo no soy judío y no estoy sujeto a la ley, aunque me haga que estoy sujeto a la ley, pero chito que eso ahí es como para ganarlos nomás y ya? No, en ninguna manera. Lo que Pablo está hablando aquí, ¿de qué ley está hablando acerca de las costumbres, de las tradiciones, de lo que en el judaísmo se practica, y él dice, yo no estoy sujeto a eso, pero me hago como sujeto a eso para ganar a los que están sujetos a la ley, a esas tradiciones, a esas costumbres. Y vamos a seguir leyendo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Y esos pasajes tienen un pequeño detalle. Y son los paréntesis que encierran estas explicaciones. Porque cuando los traductores y los que hacen las versiones y los que, bueno, nosotros leemos esta versión que es la Reina Valera, ¿no? Que fue, creo que fue traducida por Casiodoro de Reina y creo que fue revisada por Cipriano de Valera. Creo que fue así. O sea, como que ellos entre los dos hicieron el asunto. Pero estos paréntesis que no deberían estar ahí, porque los paréntesis suponen como un ¿cómo se diría? Como un forzar, si se quiere, lo que el apóstol está diciendo, a acomodarlo a como creo yo que lo está diciendo, a lo que creo yo que está diciendo. Si se lee sin los paréntesis, si se lee de corrido, pues dice a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley.
Y fíjate que él dice, me hago sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Y aquí muchos dirán, ah, sí ve, él no estaba bajo la ley de Dios, que son la Torah y los mandamientos, sino bajo la ley del Mesías, que es la gracia, seguramente, no sé. Pero vuelvo e insisto, es un poco forzado el tema de quererlo acomodar así. Porque ¿cuál es la ley del Mesías? ¿Cuál es la ley de Yeshua? A la cual dice, estoy sujeto yo a esa ley. Porque fíjate, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. De hecho, le está diciendo que él no está sin la ley de Dios, pero que además está bajo la ley del Mesías. ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues bueno, la Torah, sus mandamientos. ¿Y cuál es la ley del Mesías? Pues la misma. De hecho, Yeshua dice acerca de la ley que en la cátedra de Moisés se sientan, ¿no? Los escribas y fariseos hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y la cátedra de Moisés era donde se leía la ley de Moisés. Lo que cada Shabbat se estudia, se aprende. Así que la ley de Dios, la ley del Mesías, es la misma. ¿Sí? Su Torah, sus palabras. Y Pablo dice, yo estoy bajo esa ley. ¿Sí? Yo la guardo, yo la practico, yo la vivo. Dice acá, entonces a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Y aquí cómo se hace. Pues recuerdan el pasaje anterior donde habla acerca de los sacrificados a los ídolos. Cuando por la debilidad de algunos, que es lo que el apóstol Pablo expresa, dice, cuando alguien puede tropezar por causa mía, por algo que la ley no me prohíbe, ¿sí? Pues si tengo que abstenerme de eso, ¿no? Pues lo voy a hacer. Y a esos que no conocen y que me pueden ver a mí como un hipócrita seguramente, ¿no? Como porque, uy, ¿qué hace comiendo de eso si eso fue sacrificado a tal ídolo? Pues yo me abstengo de eso para que estos que están sin ley, que no la conocen, que están alejados de esto porque hasta ahora lo están aprendiendo, porque hasta ahora esto es nuevo para ellos, pues me hago a un lado y no lo hago para evitar que estos tropiecen, para evitar que estos se alejen y se aparten por causa mía. Eso es hacerse a un judío como un judío y hacerse a un gentil o alguien que está sin ley como alguien que está sin ley. Pero el apóstol Pablo nunca fue hipócrita ni nunca dejó de hacer lo que debía. Simplemente que, vuelvo y digo, si el gentil veía que el apóstol estaba haciendo algo que para el gentil diría, uy, pero esto como así, que estos no se supone que son los que nos están enseñando la ley de Dios, sus mandamientos, sus palabras y esto, y mírelo cómo está haciendo, cómo está actuando, y propiamente en lugares donde, como en Corinto y como esto que explica el apóstol Pablo de los sacrificados, los ídolos, pues se presentaba, pues era un asunto de conciencia. Pablo dice, yo evito que alguno pueda caer, que alguno pueda tropezar por mi culpa. Entonces yo prefiero pasar aquí desapercibido para que estos puedan ser ganados. ¿Cómo? 22. Me he hecho débil a los débiles. Pudiendo él comer de todo, dice, pues me abstendré de todo entonces. ¿Para qué? Pues para que el débil me vea a mí como uno igual a él. Me he hecho también débil. Pablo, ¿qué debilidad tenía en la fe? Pues ninguna. Pues Pablo sabía lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, y él lo hacía con convicción y con certeza de que sírvame ese pedazo de carne y que eso no tenga ningún problema. Pero si hay uno que está ahí cerquita y lo está viendo y es débil y está viendo que este está comiéndose ese pedazo de carne que fue sacrificado a los ídolos, pues Pablo dice, uy, no, pues entonces yo me abstengo porque no lo voy a hacer tropezar a él, aunque no estoy haciendo yo nada malo, pero él lo está viendo como mal. Por eso me hago débil
al débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál era el afán de Pablo? Vuelvo. El Mesías está pronto a venir. Viene, regresa pronto. No voy a hacer tropiezo en nada. No voy a hacer tropiezo a los débiles. No voy a hacer tropiezo al que a llevar el mensaje del evangelio y decir, no, es que como no tengo, entonces no, si no me sostienen, si no me mantienen, entonces no lo voy a predicar y no sé qué, y no, tampoco va a ser tropiezo, porque eso sería ponerle un freno a algo que debo yo hacer, y que si yo no lo hago, hay de mí si no lo hago. Mi propósito, dice el apóstol Pablo, es que algunos se salven, por lo menos algunos crean. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Y él está haciendo como la comparación con las olimpiadas, con las carreras que se hacían, con los concursos de quién era el más rápido, de quién hace esto, ¿no? Como en las olimpiadas. Y él está diciendo, cuando en un estadio, pues romano seguramente, ¿no? Hay alguien que corre, está en una carrera, en una competencia, pues todos a la verdad lo están haciendo, pero uno solo se lleva el premio. Solo el que cruza la meta, el que lo logra, el que pasa ya al final. Así hayan salido muchos corriendo, solo el que llega hasta la meta, ese lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. O sea, que tu propósito en esta vida sea no solamente correr. Ah, no, yo salí con todos los que corrieron la media maratón y llegaste al final. No, yo me cansé y me rendí a los 3 kilómetros. Ah, no, pues mejor te las quedas en la casa, porque para que uno sale a correr media maratón si solo va a correr 3 kilómetros. Pues mejor métete en una carrera que corran solo 3 kilómetros para que los termines, ¿no? Así que, en este orden de ideas, nosotros mismos somos nuestros propios rivales. Uno no tiene que estar compitiendo con el hermano de al lado. Tienes que estar compitiendo con con aquel, que hizo, que no hizo. No, yo debo competir contra mí mismo, porque yo debo darle cuentas al Señor, yo debo ponerme un día delante del Señor y rendirle cuentas a Él, y Él me va a decir, bueno, ¿qué hiciste con la carrera que corriste? ¿La terminaste? Ah, no, pues es que mi hermano ese se cayó antes. Ah, no, pero este es no sé qué. No. ¿Tú qué hiciste? ¿La corriste? ¿Perseveraste? ¿Qué hiciste tú? Así que Pablo dice, corre de tal manera que obtengas ese galardón, esa recompensa. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, los que corren, los que se esfuerzan, los que luchan, dice, se abstienen de esas cosas, de muchas cosas que quisieran tener, ¿no? Cuando un luchador, cuando un corredor, cuando alguien que se prepara para las Olimpiadas quiere ganarla, pues no puede darse el lujo que otros se dan. Y digo lujo por ejemplo, un atleta en su dieta y eso no puede comer como cualquiera de nosotros. ¿Pero por qué no puede comer como cualquiera de nosotros? Porque se está preparando para correr y para ganar una competencia, ¿no? Por eso él dice, el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que así como uno que se prepara para ganar una medalla olímpica, lo hace absteniéndose de muchas cosas que podría querer, pero que por el fin que tiene en su vida, que es ganarse esa medalla olímpica, no lo hace, y eso es algo que se lo gana y eso es corruptible. Igual, listo, lo contarán los libros de historia, pero cuando se acabe la
cuando venga el Señor y nos pida cuentas, ninguno va a decirle, ay Señor, mira todas las medallas olímpicas que yo gané. No, eso no importa. Pero ¿qué sí importa? Que en tu carrera, en lo que fuiste llamado a hacer y te abstuviste de muchas cosas, logres cruzar la meta y alcanzar la que es una corona o una medalla incorruptible. Eso es lo que verdaderamente importa. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a la aventura, sino la aventura, como el que corre así como al aire, así a ver qué pasa. No, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que él dice, yo corro de esta manera, absteniéndome, negándome a mí mismo, haciendo las cosas que debo hacer por amor y porque las debo hacer y porque debo esforzarme en ellas, porque hay de mí si no lo hago. Pero sabiendo que esta abstinencia, que ese hay de mí si no lo hago y todo esto, al final resultará ser para mí un galardón incorruptible, recibir una recompensa incorruptible. Y ahí habrá valido la pena el haberme esforzado, el haber corrido, el haber luchado, el haberme negado, el haberme metido en tantos barcos que viajé y en tantas cosas que hice y a los lugares donde fui, donde me apedrearon, me abucharon, lo que sea, pero me esforcé por hacerlo. Al final todo eso valdrá la pena cuando reciba el galardón, la corona, la incorruptible, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos, al final he corrido la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona. Porque él sabía que él no hacía lo que hacía o no hizo lo que hizo de llevar el mensaje a tanta gente y siendo tan esforzado, sabiendo que al final eso no produciría nada. Claro, iba a recibir el más grande galardón, el ser llamado hijo, el ser llamado amado, el ser perdonado, el ser abrazado por el Señor. Eso es mayor que cualquier otro galardón. El que predica por oportunidad, por necesidad, porque es que tengo, porque es que a ver si me dan, porque es que si recibo, porque pues ahí tendrás tu recompensa, pero del otro no esperes nada. Pero el que lo hace con pasión, con entrega, sin esperar nada a cambio, solamente con el fin de llevar el mensaje y de cumplir la obra que el Señor le mandó a hacer, pues ese recibirá una corona y un galardón que no se compara con una medalla que puedas ganarte aquí o con todo el oro del mundo que puedas ganarte, no se compara. Así que el apóstol Pablo termina este verso, o bueno, hoy continúa, pero lo cerramos aquí en el capítulo 9, diciendo, corro, no como el que lo hace al aire o golpeando al aire o a la aventura, no, lo hago sabiendo que voy a recibir una recompensa. Y me humillo, golpeo mi cuerpo y lo someto y lo pongo a servidumbre, a servicio del Señor. No sea que yo siendo heraldo, sea el que predica, el que anuncia, venga a ser reprobado o eliminado. Porque eso sí será muy triste, ¿no? Tanto esfuerzo, tanta dedicación y al final ser rechazado por el Señor, que te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, pues ahí sí, triste. Entonces, mis hermanos, que el negarnos, que el abstenernos, que el humillarnos, que el esforzarnos día tras día, sepamos que al final tendrá una recompensa de parte del Señor. Si no en esta vida, cuando Él venga, Él nos dará el justo pago, la recompensa. Así que no desmayemos, esforcémonos y sigamos haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Así que mientras que tengamos vida, aquí seguiremos predicando y anunciando el mensaje del Evangelio de la Torá, llevando ese mensaje a todo aquel que quiera oír. Que el Todopoderoso les bendiga, mis amados hermanos, que les dé una buena noche. Y bueno, espero que estas festividades y este cierre de fiestas de Sukkot, ¿no? Pues sea de mucha bendición para todos ustedes, que sigamos siendo esforzados, valientes, que no temamos, que no desmayemos, que sigamos como el que tiene la mirada puesta en la meta,
y la alcancemos todos juntos. Muchas bendiciones a todos, gracias por conectarse y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech